quiero decir una verdad espiritual contundente. La iglesia no está en crisis. La iglesia que fundó nuestro Señor Jesucristo no está derrotada. La iglesia está firme. La iglesia está fuerte. La iglesia de los cristianos que amamos a nuestro Señor Jesucristo y que Él es el Señor de la iglesia, está viva. Tiene poder. El poder de nuestro Señor, el poder del Espíritu Santo. Decir que la iglesia está perdida, que la iglesia está derrotada, significaría que estuviéramos diciendo que a nuestro Señor Jesucristo le falló su plan de salvación. En ninguna manera. Claro que la iglesia pasa por todas las generaciones, por todos los tiempos, las evoluciones del pensamiento humano, todas las corrientes del mundo las ha podido enfrentar la iglesia y enfrentará las de este tiempo. El Señor de la iglesia está con su pueblo. El Espíritu Santo está con los hijos del Señor. Entonces, es normal que ocurran todos esos cambios y evoluciones. Al fin y al cabo, la iglesia está formada por hombres, los hombres de cada generación que han sido salvos y tienen que enfrentar los problemas y los pensamientos de todo orden, culturales, económicos, sociales, naturales, todos los problemas que se enfrentan en todas las latitudes de la tierra, todos los hombres de todas las generaciones, bueno, pues tienen que enfrentarla. Pero la iglesia está viva, la iglesia está fuerte. Claro que también hay corrientes doctrinales y claro que de pronto alguna congregación por allí hay algún problema, esa congregación, bueno, pues deja de ser, pero eso pasó también. La iglesia primitiva, por ejemplo, la iglesia del libro de los Hechos, hubo un momento en que estuvo floreciente. ¿Y luego qué pasó? Bueno, en el plan de Dios estaba que la palabra de Dios corriese por todas las regiones e incluso que hubiera persecución para que los siervos, los discípulos, saliesen a otras naciones a predicar la palabra. Pero eso estaba en el plan de Dios. Y bueno, a ver, ¿la iglesia primitiva está ahorita ahí en Jerusalén? Claro que no, claro que no. Estuvo un tiempo y después dejó de ser. Bueno, así sucede en nuestros pueblos, en nuestras ciudades. A veces tenemos una iglesia floreciente, ¿verdad? Manifestándose tremendamente ahí muchas cosas, ¿verdad? La doctrina, el poder de Dios, los milagros, mucha gente congregándose, ¿verdad? Se ve que hay vida ahí. Bueno, pero la vida no está en el templo, la vida no está en la congregación en sí, la vida está en Cristo Jesús. De tal manera que si esa congregación, por la razón que sea, política, por la razón que sea, deja de existir, bueno, es una congregación que dejó de existir, pero la iglesia sigue viva, la iglesia está fuerte, la iglesia sigue cumpliendo el propósito de Dios y cumplirá el propósito para el cual Dios la estableció sobre la tierra, y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Todos los planes malévolos del reino de las tinieblas en todos los tiempos, todo lo que ha urdido Satanás, lo vemos aquí. Quiso frenar a la iglesia, matando a los siervos del Señor, querían destruir la doctrina. Y la doctrina está todavía ahora. El plan de salvación sigue firme. Amén. Porque Dios cuida de su iglesia. Así es de que, amados hermanos, habrá muchos cambios que van a ocurrir. A nosotros, en el tiempo que nos toca vivir, nos va a tocar ver muchísimos cambios de diversa índole. Sí. Pero la iglesia que será levantada, la iglesia que ama a nuestro Señor Jesucristo, el cuerpo de Cristo está vivo, está más fuerte que nunca. Así es que es necesario que lo entendamos así para que, bueno, sí, veamos todo lo que sucede alrededor, pero nosotros formamos parte de una iglesia poderosa. Amén. Y tenemos un Señor, nuestro Señor Jesucristo, el cual es Señor sobre todas las cosas. Amén. Y ante Él, recordemos, se va a doblar toda rodilla de los que están en el cielo, de lo que está en la tierra y de los que están debajo de la tierra. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, así como ahora su iglesia lo confiesa. Amén. Bien, bueno, pues quería decir esto y creo que es una verdad que
bueno, nosotros la debemos tener muy firme en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente, ¿verdad? En nuestra visión espiritual de las cosas. Amén. Bueno, pues vamos al capítulo 26, creo que este video y uno más y terminaremos el libro de los Hechos. Estábamos viendo a Pablo cómo, bueno, pues por allá enfrenta a Félix, ¿verdad? Y bueno, vimos lo que pasó ahí con Félix. Y luego, bueno, pues ahora se va Félix y viene Festo. Y ahora Festo trata de también, los judíos presionan a Festo también para que pues condene a Pablo, ¿verdad? Y luego por ahí, bueno, pues lo envían a Cesarea y ahora viene por ahí el rey Agripa también y dice, yo quiero escucharlo también. Bueno, pues Pablo andaba de pueblo en pueblo, de gobernante en gobernante, porque ese fue el propósito que Dios le reveló para qué lo había escogido. Bueno, pues vamos al capítulo 26, donde ahora va a hablar ante Agripa. Y también está Festo ahí. Bueno, entonces Agripa dijo a Pablo, se te permite hablar por ti mismo. Habla entonces, y extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Bien, a ver, Pablo se va a defender por sí mismo. Otra vez, Pablo se va a defender por sí mismo. Sí, esto solo puede suceder cuando uno camina en la verdad, cuando uno no ha defraudado, cuando uno ha sido recto, ha sido íntegro con una vida, con su propia vida. Entonces, pues cuando es así, pues te puedes defender por ti mismo, no necesitas quien te defienda. Apliquémoslo a nuestra vida diaria. Bien, entonces dice, empieza a hablar Pablo y dice, me tengo por dichoso, rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas que soy acusado por los judíos. Miren, Pablo no está nervioso, Pablo no está temeroso, está ante gobernantes, ¿verdad? Y tiene una serie de acusadores allí, pero le asiste la verdad. Por eso es que hay paz. Cuando decimos la verdad, cuando estamos ahora sí en paz con el Señor, ¿verdad? Cuando tenemos una limpia conciencia delante del Señor, podemos estar tranquilos. Amén. Entonces él está en paz y dice mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Qué palabras tan sencillas y tan humildes del apóstol Pablo. Yo me gozo mucho cuando escucho sus palabras, veo que brotan de un corazón humilde, de un corazón sencillo. Son palabras sin pose. No escoge las palabras rimbombantes, no usa de frases así muy complicadas, no, es muy sencillo para hablar y creo que así debemos ser cuando hablamos de Dios, sencillos. Mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. O sea, ellos saben que soy fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Ya empieza ahí a introducir, ¿verdad?, la razón de cuál es el corazón de su discurso, de su mensaje. Ya está hablando de la promesa de Dios, ¿verdad?, que Dios había hecho a los patriarcas, ¿verdad? Bien, dice, promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Ya introdujo el tema de la resurrección. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Ya centró el discurso en Jesús. Hizo una pequeña introducción, dio un poquito de historia con respecto a lo que es el pueblo judío, ¿verdad? Su propia historia como fariseo, su propia historia como una persona que ama la fe de su pueblo. Y ahora ya dice, ¿verdad? Pues me acusan porque yo amo, porque yo hablo, porque yo expreso, ¿verdad?
a Jesús de Nazaret, el mensaje de Jesús. Dice, claro, que aquí dice que al principio él dice que, bueno, pues yo estaba en contra del nombre de Jesús de Nazaret. Dice, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré, dice, en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Esta es la parte trágica, la parte dolorosa, ¿verdad?, de la vida de Pablo. Cómo él participó de una manera avalando, ¿verdad?, dando fe de que se matara a hijos de Dios que profesaban el Evangelio. Y dice, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Aquí tenemos el Pablo rudo, el Pablo tosco, el Pablo que daba miedo. Bueno, en ese tiempo era Saulo, ¿verdad? El que daba miedo. Dice que pues él castigó, ¿verdad?, en las cárceles, ¿verdad? Yo supongo que con castigos físicos, me imagino yo también, ¿verdad? Dice, los forcé a blasfemar, los forcé a blasfemar. Qué tremendo, ¿eh? Qué tremenda confesión de Pablo, ¿eh? Dice, cuando yo era Saulo, obligué a personas. Dice, los forcé a blasfemar. Qué duro, ¿eh? Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Enfurecido, un hombre lleno de furia, pero ahora es un hombre lleno de paz. Un hombre lleno de rencor, de odio. Y Dios lo transformó. Y lo puso como ejemplo de lo que Él puede hacer en la vida de cualquier persona. ¿Amén? Por eso fue escogido Pablo. Dice, ocupado en esto iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Antes, me regreso porque él comenta que él tenía el permiso del sumo sacerdote y de los principales sacerdotes de ese tiempo. Entonces el pecado de Pablo no era, bueno, llamémosle Saulo cuando era un tremendo, ¿verdad? El pecado de Saulo no era nada más de Saulo, ¿no? Era un pecado compartido con los líderes espirituales en ese tiempo, ahí en Jerusalén. Ocupado en esto iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Ahí está diciendo, ellos me habían enviado, ellos me respaldaban. Dice, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Oh Señor, Señor, qué maravilla. En pleno mediodía el sol, bueno, resplandece tremendamente. Pues a Pablo se le manifestó una luz todavía mayor que la del sol, ¿verdad? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y dijo Dios, sea la luz, sea la luz. ¿Cuál luz? Si todavía no hacía al sol. ¿Cuál luz? Pues una luz poderosa, la luz de Dios. Amén. Entonces, pues vino un resplandor maravilloso, más grande, más potente que el mismo resplandor del sol en plena mediodía. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dios le habló en lengua hebrea. Jesucristo le habló en lengua hebrea, ¿verdad? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quien ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Mensaje completo. Ya, él está dando su testimonio y en su testimonio ya dio el mensaje de salvación completo. Habló del perdón de pecados, la herencia para todos los santificados, habló que es por fe, habló que una persona que viene a Cristo pasa de las tinieblas a la luz, dice que, bueno, habla de una libertad en Cristo Jesús, amén.
Dice, librándome de tu pueblo y de los gentiles. Ahora, es interesante que este testimonio, Pablo, bueno, al menos aquí en la Escritura se registra 2 o 3 veces que él da su testimonio. Pero, ¿qué quiero decir? Que cuando él da su testimonio es muy fiel a lo sucedido. O sea, siempre expresa, déjenme decirlo así, las mismas cosas, el mismo evento. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues que nosotros también cuando demos testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, cuando compartamos del Señor y testifiquemos de lo que Dios ha hecho en nuestras familias, en nosotros mismos, alguna sanidad, alguna manifestación del poder de Dios, alguna visión, en este caso, pues Pablo escucha la voz del Señor, amén, y repite, siempre da testimonio, fiel testimonio, o sea, nunca cambia el testimonio, nunca le agrega al testimonio, amén, y el testimonio es claro y directo, es sencillo, es concreto, no hay mucha palabrería adornando el testimonio. Creo que eso es importante, que nosotros cuando testifiquemos nos concretemos al testimonio nada más, amén, y digamos de una manera fiel lo que ocurrió, ¿verdad? Cómo estaba aquello y cómo se manifestó el Señor. Creo que tenemos que aprender de esa forma de testificar. Versículo 19, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Una vez más, ahora está llevando al arrepentimiento. Es un mensaje, repito, muy aleccionador para nosotros de cómo debemos hablar en el nombre del Señor y cómo dar el mensaje correcto. Ese mensaje que Dios quiere que llegue de una manera clara a las personas, amén. Es su oportunidad de salvación. Es cuando Dios les está hablando, ¿verdad? Es lo que nuestro Señor Jesucristo dijo que nosotros hiciéramos. Por eso creo que tenemos que ser muy fieles al momento de compartir nuestro testimonio, como ahorita lo está diciendo aquí Pablo, ¿verdad? Dice que el Señor le mandó que predicase el Evangelio y empecé a predicar en Damasco. Miren, primeramente dice a los que están en Damasco, esto es chistoso. ¿Por qué? A los primeros que les predican a los que están en Damasco, ¿sí? Ok, pero ¿te acuerdas qué sucedió con Saulo? ¿Cuándo le ocurrió esto de que la luz y que queda ciego y que el Señor le habla? Bueno, precisamente estaba ya cerquita de Damasco. Él iba a Damasco, ¿a qué? A traer gente para matarla, a traer gente para apresarla, a traer gente para meterla en la cárcel. O sea, él iba en esas funciones. Él dice que respiraba amenazas de muerte. Era tremendo, furioso y todo. Bueno, ¿a dónde iba? A Damasco. ¿A qué? A hacer maldades. Pues unos kilómetros antes de llegar a Damasco le ocurre esta visión. ¿Y ahora qué pasa? Se mete a Damasco. ¿A qué? A predicar el Evangelio. ¿Dónde lo predica primero? En Damasco. Bueno, luego dice, por causa de esto los judíos prendiéndome en el templo intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Fíjese qué maravilloso. No diciendo nada fuera de lo que está en la ley. No diciendo nada fuera de lo que está en la ley. Nosotros ahora, hacemos y decimos muchas cosas que están fuera de la palabra del Señor. Podríamos decir una cantidad enorme, ¿verdad? Que de pronto empieza a caer, a llover, a ver, así, escarcha de oro. Por favor, permítame dudarlo. Esas no son cosas bíblicas, ¿ok? Ahora, pues que vamos a tener una adoración profética. Ay, no me alcanza, perdónenme, no me alcanza el entendimiento. ¿Qué es eso de adoración profética? A ver, mire, el tema de la adoración, pues es un tema bíblico, ¿verdad? Pero para empezar, la palabra adoración no viene en la Biblia, ¿eh? Otra vez, la palabra adoración no viene en la Biblia, ¿ok? Bueno, ahora, el concepto de adorar a Dios, claro, eso es perfecto y tenemos que hacerlo bien. Bueno, el concepto entonces de adoración sí está en la palabra del Señor.
El concepto de profecía está en la palabra del Señor. Pero ya cuando unimos esos conceptos de una manera rara, que pareciera, que pareciera un nivel de doctorado espiritual que a mí no me alcanza, tendremos adoración profética. No sé, no lo puedo explicar. Para empezar, yo no encuentro nada en la palabra del Señor. ¿Adoración profética? Perdón, no suena bonito. Y hay muchas cosas más que suenan bien, pero no están en la palabra del Señor. Entonces aquí dice Pablo, sí, yo empecé a compartirles, ¿verdad? Pero dice, no diciendo nada fuera de las cosas de los profetas y Moisés. De las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Nada más lo que esté en la ley, en este caso en la Biblia. Así es que aprendamos esto, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar la luz al pueblo y a los gentiles. Ahí está. El mensaje es para los judíos y el mensaje es para los gentiles. Salvación, salvación, salvación. Cristo padeció, Cristo murió, Cristo resucitó. Salvación, salvación. Dios quiere rescatarlos de las tinieblas y pasarlos a la luz. Dios quiere perdonar sus pecados. Arrepiéntanse. Es el mensaje. Y no le agreguemos más. No le agreguemos más, por favor. Este es el mensaje de salvación. Versículo 24. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: ¡Estás loco! ¡Estás loco, Pablo! Ay. Siéntase dichosa, hermana. Siéntase dichoso, hermano, cuando le llamen loco por causa del evangelio. ¡Estás loco! A Elías también, al Señor Jesús también, ¿verdad? A Pablo también. ¡Estás loco! Hermosa locura, ¿eh? Las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo, fíjese bien, casi lo están insultando. ¡Estás loco! ¡Estás loco! Pero mire cómo reacciona él. No contestó, no se alteró, no se enojó. El Saulo, que era furioso y que se enojaba y que golpeaba, ahora es otro hombre. Mire cómo él contesta: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Oh, Señor. No sé si te diste cuenta que me detuve tantito porque entonces iba a empezar a chillar. Pues es que cuando un hombre habla así, con estas palabras del Espíritu de Dios, con esa humildad, con esa gracia, hay poder, hay poder. Hay poder. No estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Gloria sea al Señor. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¡Qué hermoso, Pablo! Ahora ya le lanza la pregunta de conversión, ¿verdad? Es el momento donde hace la pregunta que si quiere aceptar a Cristo. Dice: ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Ahí está, lo está invitando a que crea, ¿verdad? Que se arrepienta, ¿verdad? Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Y me gustan más las respuestas que sigue dando Pablo. Y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales como yo soy, excepto estas cadenas. Dios mío, Dios mío. Cuánto poder, cuánto amor, cuánta dulzura, cuánta sabiduría hay en esas palabras. Quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos como yo, excepto estas cadenas. Estaba predicando con cadenas, Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador
y Berenice, y los que se habían sentado con ellos. Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo: ninguna cosa digna de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo: ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? ¿Se da cuenta? Habló palabras de verdad y de cordura. Así es de que no podían culparlo de nada. Capítulo 27. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta. Y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. ¡Oh, gloria, gloria, gloria! El centurión, la gracia del Señor está con Pablo, amén. Hombre íntegro, hombre fiel. Ahí hay gracia de los gobernantes, gracia de los hombres rudos como el centurión y los soldados, concediéndoles ciertas libertades, pues de parte del Señor, amén. Entonces dice... al otro día llegan, bueno, y se le permitió que incluso que viese a sus amigos, ¿verdad? Y que lo atendiesen. Sigo en el versículo 4. Y haciéndonos a la vela, desde allí navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia, y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Bueno, ya cambiaron entonces ahí de una nave, ¿verdad? Navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Gnido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón. Y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Y todos estos pueblos y costeros que se están mencionando, pues ya hay quienes han hecho esas gráficas, ¿verdad? Pueblo por pueblo y por dónde iban y a dónde llegó y todo eso. Existen esas gráficas. Si alguno desea revisar la existencia de estos pueblos, ¿verdad? Y ese recorrido que hace aquí Pablo rumbo a Roma, ¿verdad? Pues también es interesante para objetos de estudio. Cuestiones de geografía bíblica también. Bueno, y costeándola con dificultad llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos, ¿verdad? Versículo 9. Y habiendo pasado mucho tiempo, y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba. Estaban en ayuno porque no habían comido, y durante varios días, diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Sabiduría de Dios, sabiduría de Dios. Un hombre inteligente, un hombre que supo moverse con gobernantes, que sabe moverse en las circunstancias. ¿Dónde está? En el mar. Están en ayuno. Es peligrosa la navegación. Y Pablo está analizando y valorando todas las cosas, con sabiduría. Esto es importante. Tenemos que valorar nuestros negocios, nuestras familias, pero apliquemos sabiduría de Dios. Miren, Pablo les está dando una palabra, ¿verdad? Dice: varones, veo que la navegación va a ser en perjuicio y mucha pérdida. O sea, estamos en peligro, ¿verdad? Pero él no está forzando nada, les está haciendo saber. Y luego dice: y no solo del cargamento de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Atención con esto. El centurión no le da tanto crédito a Pablo, no le hace caso a Pablo. Le cree al piloto y al dueño de la nave. No, Pablo dice: cuidado, es peligroso, no salgamos, ¿verdad? No, vámonos, todo está bien. Casi. ¿Tú qué sabes de navegación, Pablo, verdad? No se lo dijeron, pero yo quiero ponerlo como que en esos términos, ¿verdad? Entonces, bueno, pues Pablo ya dio una palabra ahí, ¿verdad? Siervo de Dios, guiado por el Espíritu Santo, amén, siervo del Señor. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. Estamos hablando de tiempo de invierno también, Dice... versículo 13, y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas
iban costeando Creta. Bueno, pues adelante, vámonos, leven anclas, adelante, y se van cerquita déjame decirlo así, de la playa, ¿verdad? No se alejan mucho de la playa, van costeando Creta. Entonces dice, vamos a ver, costeando Creta. Dice, pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Ándele, ahora sí, ya la nave está en problemas, ya no hay dirección de la nave, ¿eh? Y siendo arrastrada la nave, y la tuvieron que soltar, ahora está a merced del mar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Bueno, son términos de la navegación, ¿verdad? El esquife, sotavento, todo eso, ¿verdad? Y luego dice, y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave. Y bueno, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad al siguiente día, empezaron a alijar. Tremendo, tremendo. Ya están en tremendas dificultades. Entonces dice, ya al tercer día, imagínense ya en problemas. Dice, con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Adelante, ya, suelte, quítenle peso a la nave, estamos en problemas, quítenle todo, tiren esto al mar, ya no lo vamos a ocupar. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, acosados por una tempestad no pequeña, ahora una tempestad tremenda, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Tremendo. Y ahí está Pablo. Ahí está Pablo. Aleluya. Qué tremendo. Ahí está el siervo de Dios. Ahí está el hombre guiado por el Espíritu Santo. Así es nosotros igualmente. Puede ser que en tu empresa, en tu trabajo, en tu familia, en muchas partes, de pronto hay problemas graves que ellos no pueden entender, que ellos no pueden resolver. En este tiempo de pandemia, cómo se ha hecho confusión. Todas las naciones, los expertos, los científicos, todos los gobernantes del mundo no saben qué decisiones tomar y toman unas decisiones, luego yerran, luego se echan para atrás, luego piden perdón, luego toman otras decisiones. Tremendo, tremendo, así está esto. Una gran confusión. Bueno, pues alrededor de Pablo estaba eso. Y él había dado una palabra y no le creyeron. No le creyeron. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Qué palabras tan bellas. En mexicano se dice: se los dije. Cuando un hombre habla inspirado por el Espíritu Santo, cuando un hombre habla palabra de Dios, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, es para todo momento, es para toda circunstancia. Que Dios te permita a ti, sierva de Dios, siervo del Señor, estar siempre lleno de Dios. Siempre tener esa palabra de fe y de esperanza. En este tiempo de pandemia la gente necesita una palabra de fe, una palabra de esperanza. Pues nosotros tenemos esa palabra de fe y esa palabra de esperanza, palabra que viene del corazón de Dios para todos aquellos que quieren escuchar al Señor. Bien, voy a detenerme aquí porque ya terminó mi tiempo, pero vamos a continuar con este mensaje del apóstol Pablo en una circunstancia tan difícil como la puedes enfrentar tú en cualquier momento, pero Dios te tiene allí como a Pablo. ¿Para qué? Para que des una palabra de vida.